Have you ever wondered and asked yourself why this desire and this emphasis of the world at large and humanity to unite, to intermingle, to intermix with the races, to create a kind of mixture, what is called a melting pot, and why the desire of the global elite for the globalization and to unite all the continents and unite all nations and interbreed and mix all the bloods and DNA? Have you ever asked yourself why, with this pandemic of COVID 19, they're doing this PRC testing where they put a cotton swab inside your nose and they retrieve biological DNA from you? Have you ever wondered why is that happen? Well, on this program, we're going to learn why these things are so since time immemorial and what is the difference between the good seed and the bad seed. The title of the program is The Children of Light versus the Children of Darkness. Please join me. ¿Usted alguna vez se ha preguntado o ha tratado de averiguar por qué razón hay una gran insistencia en este mundo de la unificación, de mezclar las razas, de mezclarse con otras etnias, con otras naciones? Ha habido una tremenda énfasis del ser humano de querer ligarse, de querer mezclarse, de querer unirse. Por eso es la tal llamada globalización, las uniones que se han hecho, lo que el nuevo orden mundial y la élite global quiere acontecer. La mezcla de las razas, la mezcla de las gentes y de los pueblos, que no tengan ninguna individualidad, las naciones. Usted se preguntaba por qué razón es esto, por qué razón las pruebas de PCR le meten un palito en su nariz y le quieren sacar material biológico suyo que tiene su ADN. Usted no se ha preguntado por qué hacen eso y por qué razón es que hay tanto énfasis en mezclar las razas hoy y la sangre y los linajes de sangre. Bueno, en este programa voy a contestar la pregunta esa, porque vamos a saber cuál es la mala semilla y cuál es la buena semilla, cuál es la verdad del trigo y la cizaña, y por eso este programa se llama Los hijos de la luz versus los hijos de la oscuridad. Por favor, acompáñenme. The Plain and Simple Truth Ministries presents The Messenger of the Lord with Apostle Yeshua, preparing the way for the return of Jesus Christ. And now, Apostle Yeshua. And greetings, friends. Saludos, mis amigos. I remember, as a young teenager, one of the scenes from the black and white movie Dracula, starring Bela Lugosi, who was obviously a Satanist, like most Hollywood actors and actresses today. In this particular scene that I kept so vivid in my mind, Dracula is welcoming his guests to his castle at night, and wolves are howling outside, and he says, "Ah, the children of the night, what music they make." As we all know, this famous vampire classic represents all the evil, wicked, and malicious powers and the satanic ways of those who are in the dark. In other words, those who follow Satan, the devil. And in this podcast, we will examine what are the differences between the children of light, that is God's people and servants, and the children of darkness, those who obey, follow, and worship Satan. And obviously, the contrast should be as evident as day and night. Recuerdo cuando era un adolescente, una de las escenas de la película en blanco y negro, Drácula, protagonizada por el actor Bela Lugosi, que obviamente era un satanista, como la mayoría de los actores y actrices de Hollywood hoy. En esta escena particular que mantuve tan vívida en mi mente, Drácula está dando la bienvenida a su invitado a su castillo por la noche y los lobos están aullando afuera y él dice, "Ah, los niños de la noche, ¿qué música hacen?". Como todos sabemos, este famoso clásico de vampiros
representa todos los poderes malvados, maliciosos y malignos, y las formas y maneras de ser satánicas de aquellos que están en la oscuridad. En otras palabras, los que siguen a Satanás y el diablo, y en este programa examinaremos cuáles son las diferencias entre los hijos de la luz, es decir, el pueblo y los siervos de Dios, y los hijos de la oscuridad, los que obedecen, siguen y adoran a Satanás. Y obviamente el contraste debería ser tan evidente como el día y la noche. In John chapter 12, verses 35 through 36, Jesus said something about this speaking to his disciples. Notice, "Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness comes upon you. For him that walketh in darkness knoweth not whither he goeth." So Jesus was speaking here in a spiritual context, and basically this is the point that he was trying to make to them. You see, he is the true light of the world, as we read in John 1 verses 4 through 9. In him was life, and the life was the light of men, and the light shineth in darkness, in this dark world, and the darkness comprehended it not. In other words, when we as children of God walk around the world as representatives of Christ, the light, obeying God and keeping his commandments like he did in observing God's feasts and holy days and doing what's right in the eyes of men, the children of Satan and of the dark won't understand or comprehend why we do what we do. Now continuing in verse 6, there was a man sent from God whose name was John. So here we see the first apostle described and mentioned in the New Testament of the Scriptures. For he is one who was sent forth from God. That is what the meaning of the word apostle is. And this was John the Baptist. Verse 7. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. So this is why Jesus said to his disciples in John 12:35, Yet a little while is the light with you. He knew he had a short time left with them before his crucifixion took place. And then he said, Walk while ye have the light, lest darkness comes upon you. So what did he mean by that? Well, we know that he was the incarnate Word of God in the flesh, but our Bibles are also the Word of God. And this is why every time we open the Bible, we are receiving Christ. For remember, he is the Word of God. So the psalmist compared the Bible to a light. Let's notice this in Psalms 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And if we are not walking with Christ and according to his word, God's word, then the darkness of this world will take over our lives and will come upon us. It's very plain and simple, my friends. This is why he said, For him that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. In other words, the children of the dark and Satan have no clue, no direction, no idea of where they are going or heading by following Satan's wicked ways. And hence, they try to find people like life coaches to direct and guide them. It's just like the blind leading the blind, and they all fall into the ditch. This is why in verse 36 of John chapter 12, Christ admonishes his disciples this. While ye have light, believe in the light, believe in my word, the Bible, that ye may be the children of light. Entonces, en Juan capítulo 12, versículos 35 a 36, Jesús dijo algo acerca de esto al advertir a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, aún un poquito está la luz con ustedes, caminen mientras tengan la luz, para que no les caiga la oscuridad.
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces Jesús estaba hablando aquí en un contexto espiritual, y básicamente este es el punto que estaba tratando de hacerles. Usted ve que Él es la verdadera luz del mundo, como leemos en Juan 1, versículos 4 a 9. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la oscuridad, en este mundo oscuro, y la oscuridad no la comprendió. En otras palabras, cuando nosotros como hijos de Dios caminamos alrededor del mundo como representantes de Cristo, la luz, obedeciendo a Dios y guardando sus mandamientos como lo hizo, y observando las fiestas de Dios y los días santos, y haciendo lo correcto en los ojos de los hombres, los hijos de Satanás y de la oscuridad no entenderán ni comprenderán por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, continuando en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Entonces aquí vemos al primer apóstol descrito y mencionado en el Nuevo Testamento de las Escrituras, porque él es uno que fue enviado de Dios. Ese es el significado de la palabra apóstol. Y este fue Juan el Bautista, versículo 7. Él mismo vino para ser un testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos los hombres a través de él pudieran creer. Él no era esa luz, sino que fue enviado a dar testimonio de esa luz. Esa era la verdadera luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Juan 12, versículo 35, sin embargo, un poco de tiempo estará la luz con ustedes. Sabía que le quedaba poco tiempo antes de que su crucifixión tuviera lugar. Y luego dijo, caminen mientras tengan la luz para que no les caiga la oscuridad. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, sabemos que Él era el Verbo encarnado de Dios en la carne. Pero nuestras Biblias también son la palabra de Dios, y esta es la razón por la cual cada vez que abrimos la Biblia, estamos recibiendo a Cristo. Porque recuerden que Él es la palabra de Dios. Así que el salmista comparó la Biblia con una luz. Observemos esto en el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Y si no estamos caminando con Cristo y de acuerdo con su palabra, la palabra de Dios, entonces la oscuridad de este mundo se hará cargo de nuestras vidas y vendrá sobre nosotros. Es muy simple y sencillo, mis amigos. Por eso dijo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En otras palabras, los hijos de la oscuridad y Satanás no tienen pista, ninguna dirección, ninguna idea de a dónde van o se dirigen siguiendo los malos caminos de Satanás. Y por lo tanto tratan de encontrar personas como entrenadores o coaches de la vida, life coaches, para dirigirlos y guiarlos. Es como el ciego guiando al ciego y todos caen en la zanja. Es por eso que en el versículo 36 del capítulo 12 de Juan, Cristo amonesta a sus discípulos, mientras tengáis luz, creed en la luz, creed en mi palabra, la Biblia, para que seáis hijos de la luz. So, who are the children of light? Well, John again gives us the answer in 1 John 1, verses 5 through 10. This then is the message which we have heard of him, Jesus, and declare unto you that God is light, and in him is no darkness at all. Unlike the God of this world, according to 2 Corinthians 4:4, who likes to be worshipped as Lucifer, the light bringer, and yet he is a very dark fallen angel. So God is the true light, not Lucifer. Verse 6, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, being carnal that is, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. In other words, his light is not in us. This is why he wrote this in 1 John 2, verses 9 through 11. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness of this world hath blinded his eyes. This is just like in the case of my half-brother, Lazarus, who hates my guts. And I know he does because he resents me being a minister, and he's under the sway of Satan the devil, and he has been deceived by him like all the rest of the world, according to Revelation 12, verse 9. So now, are we to love all mankind and just upset and love every wicked person out there? Certainly not. This is why John, a bit further down in verses 15 through 17 of the same chapter, writes, Love not the world, neither the things, customs, ideas, philosophies, ways, etc., that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is of the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away. Many are dying in this coronavirus outbreak and pandemic. And the lust thereof, but he that does the will of God abideth forever, will have eternal life. Now notice what James says about this in James 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses. James is addressing here Christians, not ungodly people, but why does he call them that? Well, let's continue reading in order to get the answer to this question. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So what we see here is that if we are children of God and are true Christians, there shouldn't be any fellowship gatherings, reunions, or close friendships with people in the world, and we can't be buddies, quote unquote, with those who are really the devil's children. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, the wrath of God, even as others. You read that in Ephesians 2, verses 1 to 3. So we as true people of God can no longer participate nor rub shoulders with people in this world, because that would be like committing spiritual adultery and cheating on our husband, Jesus Christ, as a church. Notice what Paul said about this in 2 Corinthians 6, verses 14 through 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, especially during this COVID-19 virus pandemic. And I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la luz? Bueno, Juan nuevamente nos da la respuesta en 1 de Juan 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos escuchado de él,
Jesús, y les declaramos que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, en absoluto. A diferencia del Dios de este mundo, según 2 Corintios 4, versículo 4, al que le gusta ser adorado como Lucifer, el portador de la luz, y sin embargo es un ángel caído muy oscuro. Entonces Dios es la verdadera luz, no Lucifer. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en la oscuridad, mentimos y no hacemos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, siendo carnal, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, su luz no está en nosotros. Es por eso que escribió esto en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en la oscuridad incluso hasta ahora. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay ninguna ocasión de tropezar en él. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y camina en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad de este mundo ha cegado sus ojos. Esto es como en el caso de mi medio hermano Lázaro, que odia mis entrañas y sé que lo hace porque le molesta que sea un ministro y está bajo el dominio de Satanás el diablo y ha sido engañado por él como todos los demás en el mundo, según Apocalipsis 12, versículo 9. Entonces ahora amaremos a todos los hombres y simplemente aceptaremos y amaremos a cada persona malvada por ahí. Ciertamente no. Es por eso que Juan, un poco más abajo en los versículos 15 a 17 del mismo capítulo escribe: no amen al mundo, ni las cosas, costumbres, ideas, filosofías, formas, etcétera, que están en el mundo. Si algún hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y el mundo se desvanece. Muchos están muriendo en este brote de virus corona y esta pandemia. Y su lujuria también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tendrá vida eterna. Ahora, note lo que Santiago dice acerca de esto en Santiago 4, versículo 4. Vosotros adúlteros y adúlteras. Santiago se dirige aquí a cristianos, no a personas impías. ¿Pero por qué los llama así? Bueno, sigamos leyendo para obtener la respuesta a esta pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Quien por lo tanto sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que si somos hijos de Dios y somos verdaderos cristianos, no debería haber ninguna comunión, reunión, compromiso, amistad cercana con personas en el mundo y no podemos ser amigos con esos que realmente son los hijos del diablo. Y a ellos le dio vida que estaban muertos en delitos y pecados. En el tiempo pasado caminaron de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre quienes también todos tuvimos nuestra conversación en el pasado, en los deseos de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza los hijos de la ira de Dios, incluso como los demás. Efesios 2, versículos 1 al 3. Así que nosotros, como verdadero pueblo de Dios, ya no podemos participar ni codiarnos, entre comillas, con las personas en este mundo, porque eso sería como cometer adulterio espiritual y engañar a nuestro esposo Jesucristo como iglesia. Note lo que dijo Pablo sobre esto en 2 Corintios 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el que cree con un infiel? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, moraré en ellos y caminaré en ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense. Apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, especialmente durante esta pandemia del virus COVID-19, y los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Now, with the coronavirus running among the nations, it's not only a good idea to stay away from ungodly people as Christians, but to stay close to those whom God will protect as promised in Psalm 91, verse 3. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence, COVID-19. Now I want you to notice especially verses 5 through 6. Thou shalt not be afraid for the terror by night. What terror could this be? Well, the next two verses gives us the answer. Nor for the arrow, stray bullet, missile, etc., that flieth by day, nor for the pestilence or virus that walketh in darkness. You see, God has revealed to me that this virus is not diurnal, but actually nocturnal, as evidenced by those who have become infected and contagious during the nighttime activities like clubs, dinner events, parties, weddings, etc. Hence, most countries are keeping a nightly curfew. And Jesus Christ predicted this when he said in John 9, verse 4, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Just think about it. The night is when all the crimes and bad things happen and take place. For example, adulteries, burglaries, club crowds, crimes of all types, debauchery, drug use, drunkenness, fights, rapes, violence, etc. occur mostly at night. During the day, most people are working, studying, and staying home, taking care of their homes and other duties of the household. That is a fact. The night comes and then chaos and mayhem begins. I want you to note what are the clear differences between the children of light, God, and the children of the dark, the devil. Beloved, now we are the sons of God in the embryo, and it does not yet appear what we shall be once we are really born again. But we know that when he, Christ, shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, God's law. For sin is the transgression of the law, the 10 Commandments. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth continually hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin continually is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born again of God doth not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. You read that in 1 John 3, verses 1 through 9. Now in verse 10, John shows us the distinction between the dark and the light. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Another scripture that makes a very effective and eloquent comparison by the Apostle Paul is found in Galatians 5. Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery,
fornication, uncleanliness. That's why they become infected with the virus. Lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, body piercings and tattoos, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Why? Well, it's obvious. These are the children of Satan, the children of disobedience, the children of the dark side. In contrast, he lists all the attributes and characteristics of the children of light by describing the fruits of God's Holy Spirit in them. Notice this in verses 22 through 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, or self-control. Against such there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So again, we are to walk in the light. Ahora que el virus corona se está volviendo loco en todas las naciones, no es solamente una buena idea para mantenerse alejados de las personas, en lo que le llaman el distanciamiento social, pero de las personas impías como cristianos, sino para estar cerca de aquellos a quienes Dios protegerá, como se prometió en el Salmo 91, versículo 3. Seguramente Él les librará de la trampa del cazador y de la ruidosa peste, el COVID-19. Ahora, quiero que noten especialmente los versículos 5 al 6. No temerán el terror por la noche. ¿Qué terror podría ser? Bueno, los siguientes dos versículos nos dan la respuesta. Ni por la flecha, bala perdida, misil, etcétera, que vuela de día, ni por la peste o virus que camina en la oscuridad. Usted ve que Dios me ha revelado que este virus no es diurno, sino nocturno, como lo demuestran aquellos que se han infectado y contagiado durante las actividades nocturnas, como clubes, cenas, fiestas, bodas, etc. Por lo tanto, la mayoría de los países mantienen un toque de queda nocturno. Y Jesucristo predijo esto cuando dijo en Juan 9, versículo 4, debo trabajar las obras del que me envió mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie podrá trabajar. Solo piensa en eso. La noche es cuando todos los crímenes y las cosas malas pasan y suceden. Por ejemplo, los adulterios, los robos, las multitudes de clubes, los delitos de todo tipo, el libertinaje, el uso de drogas, la embriaguez, las peleas, las violaciones, la violencia, etcétera, ocurren principalmente en la noche. Durante el día la mayoría de las personas trabajan, estudian y se quedan en casa cuidando sus hogares y otras tareas del hogar. Eso es un hecho. Llega la noche y comienza el caos y la maldad. Quiero que noten cuáles son las claras diferencias entre los hijos de la luz, de Dios, y los hijos del oscuro, el diablo. Amados, ahora somos hijos de Dios en el embrión y todavía no parecemos lo que seremos una vez que nazcamos realmente de nuevo. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, aparezca, seremos como Él porque lo veremos como Él es. Y todo hombre que tenga esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quien comete pecado transgrede también la ley de Dios. Porque el pecado es la transgresión de la ley, los 10 mandamientos. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. El que permanece en Él no peca, el que peca continuamente no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que comete pecado continuamente es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito el Hijo de Dios fue manifestado para poder destruir las obras del diablo. Quien nace de nuevo de Dios no comete pecado,
porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque nació de Dios. Esto lo leemos en 1 de Juan 3, versículos 1 al 9. Ahora, en el versículo 10, Juan nos muestra la distinción entre la oscuridad y la luz. En esto los hijos de Dios son manifiestos y los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Otra escritura que hace una comparación muy efectiva y elocuente por el apóstol Pablo se encuentra en Gálatas 5. Ahora, las obras de la carne son manifiestas, que son estas: adulterio, fornicación, impureza, es por eso que se infectan con el virus, lascivia, idolatría, brujería, hechicería, odio, variancia, emulaciones, lo que es hacerse como piercings y tatuarse el cuerpo, ira, contiendas, sediciones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras, rebeliones y tales como de los que les dije antes, como también les dije en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, es obvio que estos son los hijos de Satanás, los hijos de la desobediencia, los hijos del lado oscuro. En contraste, enumera todos los atributos y características de los hijos de la luz, al describir los frutos del Espíritu Santo de Dios en ellos. Noten esto en los versículos 22 al 25. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, compasión, templanza o autocontrol. Contra eso no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las lujurias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Así que de nuevo debemos caminar en la luz. Jesus himself made a very nice comparison in the parable of the wheat and the tares. Notice how he explained to his disciples the parable's meaning in Matthew 13, verses 36 through 43. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom of God, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels of God. As therefore the tares are gathered and burnt in the fire, or the lake of fire, so shall it be at the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire, the lake of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as Elohim, the family of God, as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. In Luke 16, verse 8, Jesus made this comment in regards to the parable of the rich man. Notice, And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely, for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. They all have college degrees, various titles and positions of authority for sure. In fact, the global elite is composed of a mixed bag of corrupt and super wealthy, filthy rich individuals that are made up of bankers, world leaders, celebrities, Freemasons, occultists of all kinds, secret societies like the Illuminati, the Skull and Bones, the Bilderberg Group, the Bohemian Grove, and all powerful organizations like the Jesuits in the Vatican. All these people, I'm sure, are very highly educated. And in fact, many of them, like the Jesuits, created our educational system. So yes, I am probably seen as an idiot by them and as someone who is ignorant. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, or from royal bloodlines are called,
But God has chosen the foolish things of the world to confound the so-called wise, and God has chosen the weak things like me, or the world, to confound the things which are mighty, and base things of the world, like I am, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not so highly respected, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. You read that in 1 Corinthians 1, verses 26 through 29. In my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, I show how there is a good seed and a bad seed in the world, which are the offspring of Satan, the devil, when he as the two-legged serpent seduced Eve in the garden and impregnated her with the seed of Cain, and from him come all the reptilian bloodlines in the world today. This is why I urge you to get your copy today at lulu.com/spotlight/Hidden Truth 9. Why were you born? Who really rules the world? What is the mystery of religion? What are aliens, UFOs, and ghosts? What happens when we die? Where are the lost tribes of Israel? And when will Jesus Christ return? Pastor Yeshua's book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, has the answer to these questions. You can get your copy now at www.lulu.com/spotlight/Hidden Truth 9. Jesús mismo hizo una muy buena comparación en la palabra de el trigo y la cizaña. Noten cómo explicó a sus discípulos el significado de la parábola en Mateo 13, versículos 36 al 43. Entonces Jesús envió a la multitud y se fue a la casa, y sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios, pero la cizaña son los hijos del inicuo. El enemigo que lo sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles de Dios. Por lo tanto, la cizaña se junta y se quema en el fuego, en el lago de fuego. Así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todas las cosas que ofenden y a los que hacen iniquidad, y los echarán en un horno de fuego, el lago de fuego. Habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como Elohim, la familia de Dios, como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos para oír, que oiga. En Lucas 16, versículo 8, Jesús hizo este comentario con respecto a la parábola del rico. Y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque había hecho sabiamente, porque los hijos de este mundo son en su generación más sabios que los hijos de la luz. Todos tienen títulos universitarios, varios títulos y puestos de autoridad con seguridad. De hecho, la élite global está compuesta de una bolsa mezclada de corruptos y super ricos, individuos muy acaudalados, que están compuestos por banqueros, líderes mundiales, celebridades, masones, ocultistas de todo tipo, sociedades secretas como los Illuminatis, los Calaveras y Huesos, el grupo Bilderberg, el Bohemian Grove y organizaciones poderosas como los jesuitas y el Vaticano. Todas estas personas, estoy seguro, son muy altamente educadas, y de hecho muchos de ellos, como los jesuitas, crearon nuestro sistema educativo. Entonces, si probablemente soy visto como un idiota por ellos y alguien que es ignorante, porque ustedes ven su llamado y vocación, hermanos, como no los hombres sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles o de líneas de sangre reales son llamados, pero Dios ha elegido las cosas tontas del mundo para confundir a los supuestos sabios. Y Dios ha elegido las cosas débiles, como yo, del mundo, para confundir las cosas que son poderosas. Y las cosas básicas del mundo, como yo soy, y las cosas que son despreciadas, Dios las ha elegido, sí, y las cosas que no son tan altamente respetadas, para dejar en la nada las cosas que son,
que ninguna carne se gloríe en su presencia. Esto lo leemos en 1 Corintios 1, versículos 26 al 29. En mi libro, La simple y sencilla verdad oculta de los tiempos, muestro cómo hay una buena semilla y una mala semilla en el mundo, que son descendientes de Satanás, el diablo, cuando él, como la serpiente de dos patas, sedujo a Eva en el jardín y la impregnó con la semilla de Caín, y de él provienen todos los linajes de sangre reptilianas en el mundo hoy. Es por eso que le incito a que obtenga una copia de mi libro hoy. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas cosas se han escondido y se han ocultado al público en general? O tal vez haya querido buscar, hallar o descubrir alguna verdad oculta entre los muchos secretos, rompecabezas, acertijos, enigmas y misterios de la vida misma, solo para terminar enredado en una red de mentiras y engaños. Hay tanto por ahí que se ha perdido en la oscuridad, secretismo y las brumosas cortinas de humo de la prensa y los medios de comunicación, que están siendo manipulados y controlados por los poderes que están en control. El libro La simple y sencilla verdad oculta de los tiempos es un libro que siempre habla y dice toda la verdad. Es una obra que siempre habla de la verdad y presenta y expone las mentiras fabricadas y el engaño de la sociedad, religión, historiadores, teólogos, filósofos y demás. Este libro se llama La simple y sencilla verdad oculta de los tiempos. Si usted quiere saber cuál es la verdad oculta acerca de la salvación, cuál es la verdad oculta acerca de qué sucede cuando morimos, cuál es la verdad oculta de los fantasmas y de los ovnis, y otros temas muy interesantes, entonces usted debe obtener una copia de este libro, La simple y sencilla verdad oculta de los tiempos. Puede obtener su copia en www.lulu.com/La simple y sencilla verdad oculta de los tiempos. O simplemente haga una búsqueda en Google, La simple y sencilla verdad oculta de los tiempos. Usted debe leer este libro. Eve had sex with the serpent, Satan the devil, and betrayed Adam. I know this is shocking probably for you to hear, and is astonishing and bewildering, to say the least. If we truly analyze the account in Genesis regarding the deception in the Garden of Eden made by the serpent to our first mother Eve, we can see a very interesting and amazing hidden truth unfold right before our eyes. Now, in an article written by a prophet named Richard Zulu, he writes, Genesis 4 verse 1 and 2 begins, And Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. Herein we see Eve's great deception at the birth of her first son. Still believing the serpent's lie, she actually thought Cain was the beginning of the creation of God, the Savior of mankind. However, God acknowledged no direct relationship with Cain, and he is from birth an outcast. His name was to become synonymous with treachery and murder. The next mention of Cain is on this verse. But unto Cain and to his offering he had no respect. You read that in Genesis 4 verse 5. Now, not only was Cain's offering refused, but Cain was himself forbidden an approach that his brother Abel enjoyed. Why was Cain rejected? Also, in relation to this, what was the fruit Adam and Eve partook? What role did the serpent play in the fall? What was the serpent's seed of Genesis 3 verse 15? The answer to this mysterious riddle has remained hidden for centuries. Under this prophet's ministry, God has provided the solution. Now, in the Garden of Eden, there were two trees standing in the midst of it. One was the tree of life, the other was the tree of knowledge of good and evil. Man was to live by the tree of life, but he was not to touch the other tree or he would die. But man did partake of the other tree, and when he did, death entered into him by his sin, and he became separated from God.
Some have an idea that the two trees in the garden were just two more trees like unto the rest of those that God had placed there. But careful students know that this is not so. When John the Baptist cried that the axe was laid to the root of all trees, he was not talking of simply natural trees, but of spiritual principles. Now in 1 John 5 verse 11 it says, "And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son." Jesus said in John 5 verse 40, "And ye will not come to me that ye might have life." Thus the record, God's word, states plainly and clearly that life, eternal life, is in the Son. It is no other place. 1 John 5:12 states, "He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." Now, since the record cannot change, be taken from, or added thereunto, then the record stands that the life is in the Son. Since this is so, the tree in the garden has to be Jesus. All right, if the tree of life is a person, then the tree of the knowledge of good and evil is a person also. It can be otherwise. Thus the righteous one and the wicked one stood side by side there in the midst of the Garden of Eden. Ezekiel 28 verse 13 reads, "Thou, Satan, hast been in Eden, the garden of God." Here is where we receive the true revelation of the serpent's seed. Here is what really happened in the Garden of Eden. The word says that Eve was beguiled by the serpent. She was actually seduced by the serpent. It says in Genesis 3 verse 1, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made." This beast was so close to a human being and yet was pure animal that he could reason and talk. He was an upright creature and was somewhere in between a chimpanzee and a man, hence Darwin's theory of evolution, but closer to a man. He was so close to being a human that his seed could and did mingle with that of the woman and cause her to conceive. When this happened, God cursed the serpent. He changed every bone in the serpent's body so that he had to crawl like a snake. Science can try all it wants to, and it won't find the missing link. God saw to that. Man is smart, and he can see an association of man with animal, and he tries to prove it out of evolution. But man and animal did mingle. That's one of the mysteries of God that has remained hidden, but here it is revealed. In my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, it happened right back there in the midst of Eden when Eve turned away from life to accept death. Notice that God said to them in the garden in Genesis 3:15, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." If we give credit to the word that the woman did have a seed, then the serpent must have surely had a seed also. If the seed of the woman was a man-child apart from the man, then the seed of the serpent will have to be in the same pattern, and that is, another male must be born apart from human male instrumentality. There is no student who does not know the seed of the woman was the Christ, who came by the instrumentality of God apart from human intercourse. It is also just as well known that the predicted bruising of the serpent's head was in actuality a prophecy concerning what Christ would accomplish against Satan at the cross. There at the cross, Christ would bruise the head of Satan, while Satan will bruise the heel of the Lord. This portion of Scripture is the revelation of how the literal seed of the serpent was sown in the earth, even as we have the account of Luke 1, verses 26 through 35, wherein is set forth the exact account of how the seed of the woman came unto physical manifestation apart from the instrumentality of the human male.
And in the 6th month of the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and casting her mind what manner of salutation this could be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost, the Holy Spirit, shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. As the seed of the woman was literally God reproducing himself in human flesh, so the seed of the serpent is the literal way that Satan found he was able to open the door to himself into the human race. It was impossible for Satan, for he is only a created spirit being, to reproduce himself. So the Genesis account tells how he reproduced his seed and introduced or injected himself into the human race. Also recall that Satan is called the serpent. It is his seed or injection into the human race we are speaking of. Before Adam ever had carnal knowledge of Eve, the serpent had that knowledge ahead of him. And that one born of it was Cain. Cain was born of, begotten of, that wicked one, as we read in 1 John 3:12. The Holy Spirit in John could not in one place call Adam the wicked one, for that is what he would be if he had fathered Cain. And in another place call Adam son of God, which he was by creation, according to Luke 3 verse 38. Cain turned out in character like his father, a bringer of death, a murderer. His utter defiance of God when faced by the Almighty in Genesis 4 verse 5 and 13 through 14 show him to be absolutely inhuman-like in characteristics, seeming even to surpass any account we have in Scripture concerning a confrontation of Satan with God. But unto Cain and to his offering he had no respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Notice the exact way the record of God sets forth the account of the births of Cain, Abel, and Seth. Genesis 4 verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I've gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. Genesis 4:25. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. There are 3 sons born from 2 acts of carnal knowledge by Adam. Since the Bible is the exact and perfect Word of God, this is no mistake, but a record for our illumination. Since 3 sons were born from 2 acts by Adam, you know positively that one of those was not the son of Adam. God has recorded this in the exact manner to show us something. The truth of the matter is that Eve had in her womb 2 sons, twins from separate impregnations. She was carrying twins with Cain's conception sometime previous to that of Abel's. Twins again, perfect type as always.
To those that think that this is not possible, let it be known that the medical records are replete with cases where women have carried twins who were of separate ova and separate insemination, with the fertilization of the eggs being days apart. And not only so, but some of the records show that the twins were fathered by separate males. Recently, worldwide coverage was given to a Norwegian mother who was suing her husband for support for herself and her twins, one of which was a white and the other black. She admitted that she had a Negro lover. The two conceptions were about 3 weeks apart. In Beaumont, Texas, in 1963, the records again set forth a multiple birth wherein pregnancies were many days apart. In fact, so much so the woman almost died along with one child in childbirth, according to IPID page 97 to 100. So as we have seen, by Satan impregnating the woman, he in fact created in her the bad seed of humankind that we have known for centuries as the reptilians and the draconians. Remember that Satan, the devil, is described in Scripture in the form of a reptile, which is the form he took shape of after his fall from heaven. This is why he is called the great dragon and that old serpent in the Bible. Notice Revelation 12 verse 9. And because he always wanted to imitate and mimic God and to interrupt, distort, and interfere in God's perfect human DNA, for God created humanity from one blood, according to Acts 17 verse 26. However, Satan has tried to mingle in with God's seed, the human race ever since, and his fallen angels as well. Notice that Genesis 6 verses 2 says this, that the sons of God by creation saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. The fallen angels committed this great sin, for they were forbidden to marry or to give themselves in marriage, according to Matthew 22 verse 30. This is why Jude wrote about this in Jude verse 6. And the angels which kept not their first state or shape, but left their own habitation in the spirit realm and dimension to go after the women of the earth, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Back in Genesis 6, we can see the result of such an unholy union. Notice verse 4. There were giants in the earth in those days, and also after that, the Nephilim. I'll talk about this Nephilim in another program that I will do. When the sons of God, the fallen angels, came in unto, had sex with the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of all men of renown. So who were these Nephilim described in the Bible? Well, like I said, I will tell you more about this in another program. Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente, Satanás el diablo, y traicionó a Adán. Si realmente analizamos el relato en Génesis con respecto a la decepción en el jardín del Edén hecha por la serpiente a nuestra primera madre Eva, podemos ver una verdad oculta muy interesante e increíble ante nuestros ojos. En un artículo escrito por un profeta llamado Richard Zulu, él escribe lo siguiente. Génesis 4, versículos 1 y 2 comienza. Y Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he recibido un hombre del Señor. Y ella otra vez concibió a su hermano Abel. Aquí vemos el gran engaño de Eva en el nacimiento de su primer hijo. Aún creyendo la mentira de la serpiente, en realidad pensó que Caín era el comienzo de la creación de Dios, el Salvador de la humanidad. Sin embargo, Dios no reconoció ninguna relación directa con Caín y él estuvo apartado desde su nacimiento. Su nombre se convertiría en sinónimo de traición y asesinato. La siguiente mención de Caín se encuentra en este versículo.
Pero a Caín y a su ofrenda no lo respetó. Génesis 4, versículo 5. No solo él rechazó la oferta de Caín, sino que también se le prohibió a Caín un enfoque que disfrutara su hermano Abel. ¿Por qué fue rechazado Caín? También en relación con esto, ¿cuál fue el fruto que Adán y Eva comieron? ¿Qué papel jugó la serpiente en el huerto? ¿Cuál fue la simiente de la serpiente del Génesis 3, versículo 15? La respuesta a este misterioso enigma ha permanecido oculta durante siglos. Bajo el ministerio de este profeta, Dios ha provisto la solución. Ahora, en el jardín del Edén había dos árboles en medio de él. Uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre debía vivir junto al árbol de la vida, pero no debía tocar el otro árbol o moriría. Pero el hombre participó de comer del otro árbol, y cuando lo hizo, la muerte entró en él por su pecado, y se separó de Dios. Algunos tienen la idea de que los dos árboles en el jardín eran solo dos árboles más como el resto de los que Dios había colocado allí. Pero los estudiantes cuidadosos saben que esto no es así. Cuando Juan el Bautista gritó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, no estaba hablando simplemente de árboles naturales, sino de principios espirituales. Ahora en 1 de Juan 5, versículo 11 dice: y este es el registro que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Jesús dijo en Juan 5, versículo 40, y no vendrán a mí para que tengáis vida. Así el registro de la palabra de Dios establece obvia y claramente que la vida eterna, está en el Hijo. No es otro lugar. 1 de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Ahora, dado que el registro no puede cambiar, ser tomado o agregado al mismo, entonces el registro indica que la vida está en el Hijo. Ya que esto es así, el árbol en el jardín tiene que ser Jesús. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal también es una persona. No puede ser de otra manera. Así el justo y el malvado estaban parados uno al lado del otro en medio del jardín del Edén. Ezequiel 28, versículo 13 dice: tú, Satanás, has estado en el Edén, el jardín de Dios. Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente. Esto es lo que realmente sucedió en el jardín del Edén. La palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. En realidad fue seducida por la serpiente. Dice en Génesis 3, versículo 1. Ahora la serpiente era más sutil que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Esta bestia estaba tan cerca de un ser humano y sin embargo era un animal puro, que podía razonar y hablar. Era una criatura erguida y estaba en algún lugar entre un chimpancé y un hombre. De ahí la teoría de la evolución de Darwin, pero más cerca de un hombre. Estaba tan cerca de ser humano que su semilla podía y se mezcló con la de la mujer y la hizo concebir. Cuando esto sucedió, Dios maldijo a la serpiente. Cambió cada hueso del cuerpo de la serpiente para que tuviera que gatear y arrastrarse como una serpiente. La ciencia puede intentar todo lo que quiera y no encontrará el eslabón perdido. Dios se encargó de eso. El hombre es inteligente y puede ver una asociación del hombre con el animal y trata de demostrarlo fuera de la evolución. Pero el hombre y el animal se mezclaron. Ese es uno de los misterios de Dios que ha permanecido oculto, pero aquí se revela y se ha revelado en mi libro la
sencilla y simple verdad oculta de todos los tiempos. Sucedió allí mismo, en medio del Edén, cuando Eva se alejó de la vida para aceptar la muerte. Note que Dios le dijo en el jardín, en Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, y te herirá la cabeza, y tú le magullarás el talón. Si damos crédito a la palabra de que la mujer tenía una semilla, entonces la serpiente seguramente también debe haber tenido una semilla. Si la simiente de la mujer era un hijo varón aparte del hombre, entonces la simiente de la serpiente tendrá que seguir el mismo patrón. Y es decir, otro varón debe nacer separado de la instrumentalidad masculina humana. No hay estudiante que no sepa que la simiente de la mujer fue el Cristo que vino por la instrumentalidad de Dios, aparte de la relación humana. También es bien sabido que el hematoma predicho de la cabeza de la serpiente era en realidad una profecía sobre lo que Cristo lograría contra Satanás en la cruz. Allí en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el talón del Señor. Esta porción de la Escritura es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente se sembró en la tierra, así como tenemos el relato de Lucas 1, versículos 26 al 35, en donde se expone el relato exacto de cómo la simiente de la mujer llegó a la manifestación física, aparte de la instrumentalidad del hombre humano. Y en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen esposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David. Y la virgen se llamaba María. Y el ángel se acercó a ella y le dijo: salve, que eres muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y cuando lo vio se molestó por lo que le dijo, y pensó en qué tipo de saludo podría ser. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces dijo María al ángel: ¿cómo será esto, ya que no conozco a un hombre? Y el ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, esa cosa santa que nacerá de ti se llamará el Hijo de Dios. Como la simiente de la mujer era literalmente Dios reproduciéndose en carne humana, la simiente de la serpiente es la forma literal en que Satanás descubrió que él era capaz de abrirse la puerta a la raza humana. Era imposible para Satanás porque él es solo un ser espiritual creado que no puede reproducirse a sí mismo. Por lo que el relato de Génesis cuenta cómo produjo su semilla y se introdujo o se inyectó en la raza humana. También recuerde que Satanás se llama la serpiente. Estamos hablando de su semilla o inyección de veneno en la raza humana. Antes de que Adán tuviera conocimiento carnal de Eva, la serpiente tenía ese conocimiento por adelantado. Y aquel que nació de él fue Caín. Caín era el hijo engendrado de ese inicuo, según 1 de Juan 3, versículo 12. El Espíritu Santo en Juan no podía en un lugar llamar a Adán el malvado, porque eso es lo que sería si fuera el padre de Caín, y en otro lugar llamar a Adán hijo de Dios, que fue por creación, según Lucas 3, versículo 38. Caín resultó en un personaje como su padre, un portador de la muerte, un asesino. Su absoluto desafío a Dios cuando se enfrentó al Todopoderoso en Génesis 4, versículos 5 y 13 al 14, muestra que es absolutamente inhumano en sus características,
Incluso parece que supera cualquier explicación que tengamos en las Escrituras sobre una confrontación de Satanás con Dios. Pero a Caín y a su ofrenda no le tenía respeto. Y Caín estaba muy enojado y su semblante cayó. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dijo: no sé, soy el guardián de mi hermano. Y Caín le dijo al Señor: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, hoy me echaste de la faz de la tierra, y de tu rostro me esconderé, y seré un fugitivo y un vagabundo en la tierra, y sucederá que todo el que me encuentre me matará. Observe la forma exacta en que el registro de Dios establece el relato de los nacimientos de Caín, Abel y Set. Génesis 4, versículo 1. Y Adán conoció a Eva su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he obtenido un hombre del Señor. Y ella otra vez dio a luz a su hermano Abel. Lo leemos en Génesis 4, versículo 25. Y Adán conoció a su esposa otra vez, y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set. Hay 3 hijos nacidos de 2 actos de conocimiento carnal por Adán. Como la Biblia es la palabra de Dios exacta y perfecta, esto no es un error, sino un registro de nuestra iluminación. Como 3 hijos nacieron de 2 actos de Adán, sabemos positivamente que uno de ellos no fue el hijo de Adán. Dios ha registrado esto de la manera exacta para nosotros, para mostrarnos algo. La verdad del asunto es que Eva tuvo en su vientre 2 hijos gemelos de impresiones separadas. Ella llevaba gemelos con la concepción de Caín en algún momento anterior a la de Abel. Gemelos en un mismo vientre. Para aquellos que piensan que la suposición no es posible, que sepan que los registros médicos están repletos de casos en que las mujeres han tenido gemelos que eran de óvulos separados y una inseminación separada con la fertilización de los huevos con días de diferencia, y no solo así. Pero algunos de los registros muestran que los gemelos fueron engendrados por machos separados. Recientemente se dio cobertura mundial a una madre noruega que estaba demandando a su esposo por apoyo para ella y sus gemelos, uno de los cuales era blanco y el otro negro. Ella admitió que tenía un amante negro. Las 2 concepciones estaban separadas por 3 semanas. En Beaumont, Texas, en 1963, los registros establecieron nuevamente un nacimiento múltiple en el que los embarazos estuvieron separados por muchos días. De hecho, tanto que la mujer casi murió junto con un hijo en el parto. Entonces, como hemos visto por Satanás impregnando a la mujer, él de hecho creó en ella la semilla mala de la humanidad que hemos conocido durante siglos como reptilianos y draconianos. Recuerde que Satanás, el diablo, se describe en las Escrituras en la forma de un reptil, que es la forma que tomó después de su caída del cielo. Es por eso que en la Biblia se le llama el gran dragón y esa vieja serpiente. Noten esto en Apocalipsis 12, versículo 9. Y porque siempre quiso imitar, parecerse a Dios e interrumpir, distorsionar e interferir en el ADN humano perfecto de Dios. Porque Dios creó a la humanidad de una sola sangre, según Hechos 17, versículo 26. Sin embargo, Satanás ha tratado de mezclarse con la simiente de Dios, la raza humana, desde entonces, y sus ángeles caídos también. Note que Génesis 6, versículo 2 dice que los hijos de Dios, por creación, vieron a las hijas de los hombres que eran bellas y las tomaron como esposas de todos los que escogieron. Los ángeles caídos cometieron este gran pecado porque se les prohibió casarse o darse en matrimonio, según Mateo 22, versículo 30. Es por eso que Judas escribió sobre esto en el versículo 6 de Judas.
Y los ángeles que no mantuvieron su primer estado o forma, sino que dejaron su propia habitación en el reino espiritual y la dimensión angelical para concebir con las mujeres de la tierra, Él se ha reservado en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. En Génesis 6 podemos ver el resultado de tal unión impía. Veamos versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de eso. Los nefilinos es algo que hablaré más acerca en un programa más adelante. Cuando los hijos de Dios, los ángeles caídos, tuvieron sexo con las hijas de los hombres y les dieron a luz hijos, los mismos se convirtieron en hombres poderosos que eran antiguos, hombres de renombre. Entonces, ¿quiénes eran estos nefilinos? Pues ya les diré en otro programa más adelante. The bottom line is that the fallen angels are simply demons and malignant spirits who are part of the 1/3 of the stars of heaven that Satan the devil drew with him to the earth, according to Revelation 12 verse 4. And like Satan himself, they have mated and do mate from now and then with earthly human women, and this is known in occult circles as incubus, succubus. I personally have met women, including my wife, who have told me about spiritual entities trying to have sex with them at night. So again, what about the reptilian and draconian seed of Satan? What else can we learn about them? According to Wikipedia, reptilians have become one of the most captivating alien races in our galaxy. This race of reptilian alien beings originate from the Draco constellation and now find themselves throughout the entire galaxy. Reptilians are also known as lizard people, reptoids, and reptilian aliens, and are claimed to be working along with the American government, or that the government itself is filled with lizards to control and manipulate our home planet. The reason many people associate these reptilians with such actions is because of their inherent nature to be evil. The idea of reptilians on Earth was popularized by David Icke, a conspiracy theorist who claims that the world is actually secretly controlled by evil shape-shifting lizard people from the fourth dimension. Genuinely, David Icke is a proponent of a super-duper grand unified conspiracy theory that mixes together just about every conspiracy theory you can think of. This he calls the Babylonian Brotherhood, where Jew lizards were. All members of the media, the scientific community, the banking system, and the religions and military of the world's nations trying to bring global elite and rule the world. Another claim of David Icke is that 5 to 12 feet tall, blood-drinking, shape-shifting reptilian humanoids from the Alpha Draconi star system now are hiding in underground bases, are trying to take over the world. He contends that most of the world's leaders are related to these reptilians, including George W. Bush of the United States and Elizabeth II of the United Kingdom. Michael Barkun posits that the idea of a reptilian conspiracy originated in the fiction of Conan the Barbarian creator Robert E. Howard. The first appearance of serpent men in literature was in Howard's story The Shadow Kingdom, published in Weird Tales in August 1929. This story drew on theosophical ideas of the lost worlds of Atlantis and Lemuria, particularly Helena Blavatsky's The Secret Doctrine, with its reference to dragon men who once had a mighty civilization on a Lemurian continent. Though the notion of intelligent reptilians manipulating humanity and genetically engineering the creation of humans seems far-fetched, ridiculous, and the stuff of sci-fi, the origins of the draconian reptilians allegedly date back millions of years ago to a planet near the Draco constellation, where they had the right to conquer and destroy anything that got in the way of their evolutionary progression. When David Icke conspiracy theories came to public eyes, the idea of a reptilian agenda exploded into people's minds by claiming Jew lizards and reptilian world leaders are trying to take over the world. The fact of the matter is that shape-shifting draconian reptilians are real. This is no longer a conspiracy theory, and the Bible attests to it, as I have shown already.
The bad seed of Cain has been reproducing on the earth as the royal draconian bloodlines of the Illuminati and others around the world. One such individual was the legendary Vlad Dracula, the Romanian prince known historically as Vlad the Impaler. Let's start from the basics. The world like you know it today is in fact run by reptilian humanoids. These individuals are not extraterrestrials hailing from the star Alpha Draconis in the Draco constellation. They come from ancient times and have been living on Earth, slowly infiltrating human society. On the contrary of humans, who mostly act according to their emotions, reptilians are very logical, calculated, and hierarchical beings. Chances that you might have crossed paths with one of these beings are slim, as most of them evolve in high circles of society. The majority of reptilians operate with little freedom and great structure, and control are dictated to them by their masters at the top, higher bloodlines such as the Rothschilds, Rockefellers, and other similar European royal and aristocratic families, as well as the establishment families of the eastern United States. The Queen of England is also a top-ranked reptilian. It has actually been proven that all members of the royal family are actually nothing but lizards with crowns. And so are all May Trump and Bush family, John Kerry, Rihanna, Katy Perry, you name it. And even if it's most likely that you have never seen them in real life, you would have been completely fooled by their camouflage capabilities if you did. And their ability to shape-shift is very real. See, reptilians have total control over the matrix and can modify the perception of any other being. We as humans are decoding waveforms sent by other humans and our environment, and the way we receive this information makes up for what our brain end up decoding and what we end up seeing. But lizards can shift this hybrid field, enabling them to hide their vicious appearance, as most of them are around 7 foot high, behind a normal human form. And that's where things get quite interesting. In many a YouTube video, we've been able to observe and capture some of these rare shape-shifting phenomena. Rumors have been circulating that Kolahi might have officially splitting from longtime sponsor Target. To tame public rumors about his link with the stock market, reptilian-owned company, but be assured that he isn't the only surfer on the world tour reporting to the motherhead. The highest placed Draco officer might has, in fact, been hanging out in front of our eyes in most of your computerized devices for more than 25 years now. We're talking about no one else than the one and only Jimmy Slade, Kelly Robert Slater. Slater has recently been struggling to hide the doubts of his activities with the grandmasters at the top, covering his involvement with reptilian investors with his brand outer known and diverting the masses from his underground Texas reptilian base with a revolutionary surf ranch, and even hosting a contest there and doing a great job at distracting media from his nasty research activities happening a few feet below their peeling right-hander. The flesh-eating, shape-shifting reptilian humanoids at the top of it all have only one goal in mind: enslave the human race, and what a better occasion to do so than through the coronavirus. So, whether it is encouraging us to fight over a 24-pack of toilet roll at our local Walmart, stealing that random guy's a search discount card he's left on the bonnet of his car, or bite our best friend in the arm in order to reach that last 32-size Highline trunk from your local board rider store like they did in those riots, the end goal is the same: create anger, materializing itself in consumerism, and eventually increasing reptilian profits. Los ángeles caídos son simplemente demonios y espíritus malignos que son parte de 1/3 de las estrellas del cielo que Satanás el diablo trajo consigo a la tierra, según Apocalipsis 12, versículo 4. Y como el mismo Satanás se han apareado y se aparean de vez en cuando con mujeres humanas terrenales, y esto se conoce en los círculos ocultos como incubus succubus. Personalmente he conocido a mujeres, incluida mi esposa, que me han contado sobre entidades espirituales que intentaron tener sexo con ella por la noche. Entonces,
¿Qué pasa con la semilla reptiliana y draconiana de Satanás? ¿Qué más podemos aprender sobre ellos? Según Wikipedia, los reptilianos se han convertido en una de las razas alienígenas más cautivadoras de nuestra galaxia. Esta raza de seres alienígenas reptilianos se origina en la constelación de Draco y ahora se encuentran en toda la galaxia. Los reptilianos también se conocen como personas lagarto, reptoides y alienígenas reptilianos, y se afirma que están trabajando junto con el gobierno estadounidense o que el propio gobierno está lleno de lagartos para controlar y manipular nuestro planeta de origen. La razón por la que muchas personas asocian a estos reptilianos con tales acciones es porque su naturaleza inherente es ser malvados. La idea de los reptilianos en la Tierra fue popularizada por David Icke, un teórico de la conspiración que afirma que el mundo en realidad está controlado secretamente por personas malvadas lagarto que cambian de forma desde la cuarta dimensión. Verdaderamente, David Icke es un defensor de una teoría de conspiración unificada que combina casi todas las teorías de conspiración que se te ocurran. A esto lo llama la Hermandad de Babilonia, donde estaban los lagartos judíos. Todos los miembros de los medios de comunicación, la comunidad científica, el sistema bancario y las religiones y militares de las naciones del mundo que intentan traer la élite global y gobernar el mundo. Otra afirmación de David Icke es que los humanoides reptilianos que beben sangre y cambian de forma de 5 a 12 pies de altura del sistema estelar Alpha Draconis, ahora escondidos en bases subterráneas, están tratando de dominar el mundo. Sostiene que la mayoría de los líderes mundiales están relacionados con estos reptiles, incluidos George W. Bush de los Estados Unidos y Elizabeth II del Reino Unido. Michael Barkin postula que la idea de una conspiración reptiliana se originó en la ficción del creador de Conan el Bárbaro, de Robert E. Howard. La primera aparición de hombre serpiente en la literatura fue en la historia de Howard, The Shadow Kingdom, el reino de sombras, publicada en Weird Tales, o sea, cuentos raros, en agosto de 1929. Esta historia se basó en ideas teosóficas de los mundos perdidos de Atlantis y Lemuria, en particular la doctrina secreta de Elena Blavatsky, con su referencia a hombres dragones que una vez tuvo una poderosa civilización en un continente de Lemuria. Aunque la noción de reptiles inteligentes manipulando a la humanidad y la ingeniería genética de la creación de los seres humanos parece inverosímil, ridícula y la materia de la ciencia ficción, los orígenes de los reptilianos draconianos supuestamente se remontan hace millones de años a un planeta cerca de la constelación Draco, donde tenían derecho a conquistar y destruir cualquier cosa que se interpusiera en su progreso evolutivo. Cuando llegaron las teorías de la conspiración de David Icke, para los ojos del público la idea de una agenda reptiliana explotó en las mentes de las personas al afirmar que los lagartos judíos y los líderes mundiales reptiles están tratando de dominar el mundo. El hecho es que los reptilianos draconianos que cambian de forma son reales. Esto ya no es una teoría de la conspiración y la Biblia lo atestigua como ya lo he demostrado. La semilla mala de Caín se ha estado reproduciendo en la tierra como el linaje draconiano real de los Illuminati y otros en todo el mundo. Uno de esos individuos fue el legendario Vlad Drácula, el príncipe rumano conocido históricamente como Vlad el Empalador. Comencemos por lo básico. El mundo como lo conocemos hoy en realidad está dirigido por reptiles humanoides. Estas personas no son extraterrestres provenientes de la estrella Alpha Draconis en la constelación de Draco. Vienen de la antigüedad y han estado viviendo en la Tierra infiltrándose lentamente en la sociedad humana. Al contrario de los humanos que en su mayoría actúan de acuerdo con sus emociones, los reptilianos son seres muy lógicos, calculadores y jerárquicos. Las posibilidades de que te hayas cruzado con uno de estos seres son escasas, ya que la mayoría de ellos evolucionan en los altos círculos de la sociedad.
La mayoría de los reptilianos operan con poca libertad y una gran estructura y control les es dictada por sus amos en los más altos linajes, como los Rothschild, Rockefellers y otras familias similares de la realeza y la aristocracia europea, así como las familias establecidas del este de los Estados Unidos. La reina de Inglaterra también es una de las reptilianas mejor clasificadas. De hecho, se ha demostrado que todos los miembros de la familia real no son más que lagartos con coronas. Y también el viejo amigo de Trump, la familia Bush, John Kerry, Rihanna, Katy Perry, los que sabemos que son. E incluso si es muy probable que nunca los hayas visto en la vida real, te habrían engañado completamente por sus capacidades de camuflaje si lo hubieras hecho. Y su capacidad de cambiar de forma es muy real. Mira, los reptilianos tienen control sobre la matriz y pueden modificar la percepción de cualquier otro ser. Nosotros como humanos estamos decodificando formas de onda enviadas por otros humanos y nuestro entorno y la forma en que recibimos esta información compensa lo que nuestro cerebro termina decodificando y lo que terminamos viendo. Pero los lagartos pueden cambiar este campo híbrido, lo que les permite ocultar su aspecto vicioso, ya que la mayoría de ellos tienen alrededor de 7 pies de altura, de estatura, detrás de una forma humana normal. Y ahí es donde las cosas se ponen bastante interesantes. En muchos videos de YouTube hemos podido observar y capturar algunos de estos fenómenos raros de cambio de forma. Han circulado rumores de que Coloe podría haberse separado oficialmente de Target, el patrocinador de este, desde hace mucho tiempo para dominar los rumores públicos sobre su vínculo con el mercado de valores, compañía propiedad de reptiles. Pero tenga la seguridad de que no es el único surfista en la gira mundial que informa sobre la madre cabeza. De hecho, el Draco oficial más alto podría haber estado colgando frente a nuestros ojos en la mayoría de sus dispositivos computarizados por más de 25 años. Estamos hablando de nadie más que el único Jimmy Slade, Kelly Robert Slater. Slater recientemente ha estado luchando por ocultar las dudas sobre sus actividades con los grandes maestros en la cima, cubriendo su participación con inversores reptiles, con su marca Outer Known, y desviando a las masas de su base reptiliana subterránea de Texas con un rancho de surfing revolucionario, e incluso organizando un concurso allí y haciendo un gran trabajo para distraer a los medios de sus desagradables actividades de investigación que ocurren a pocos metros debajo del perímetro derecho. Los humanoides reptilianos que comen carne y cambian de forma en la parte superior de todo tienen un solo objetivo en mente: esclavizar a la raza humana. ¿Y qué mejor ocasión para hacerlo que ahora con la pandemia, en lo que ellos están aprovechando para formar un gobierno totalitario, un gobierno completamente comunista, para tener control total sobre la humanidad? Entonces, mis amigos, esta es la realidad de esta mala semilla. In conclusion, I want you to turn with me now to the book of Matthew, the 25th chapter. Beginning in verse 31, we read, "When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was a hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee a hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto me, or the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was a hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee a hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. En conclusión, yo quiero que ahora vayan conmigo al libro de Mateo. En la Biblia, Mateo 25, comenzando en el versículo 31, leemos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán reunidos todas las naciones, y él los separará a ellos, uno del otro, así como un pastor divide su oveja de los chivos. Y él pondrá las ovejas en su mano derecha y a los chivos en la izquierda. Entonces el rey dirá a aquellos en su mano derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, heredan el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque yo estuve hambriento y ustedes me dieron de comer. Estuve sediento y ustedes me dieron de beber. Fui un extraño y ustedes me tomaron. Desnudo y ustedes me arroparon. Estuve enfermo y ustedes me visitaron. Estuve en prisión y ustedes vinieron a mí. Entonces los rectos le contestarán a él diciendo: Señor, ¿cuándo nosotros le vimos hambriento y le dimos de comer? ¿O sediento y le dimos de beber? ¿Cuándo le vimos nosotros como extraño y lo tomamos y lo traímos a nuestras casas? ¿O desnudo y le arropamos? ¿O cuando nosotros le vimos enfermo o en prisión y vinimos hacia usted? Y el rey le contestará y le dirá a ellos: De cierto os digo a ustedes que así como han hecho a los más pequeñitos de mis hermanos, y está hablando de cristianos cuando dice hermanos, ustedes me lo han hecho a mí. Entonces él le dirá también a aquellos de la mano izquierda. Y es interesante que hoy en día la izquierda política satánica es la que quiere dominar el mundo. Apártense de mí ustedes que son malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque yo estuve hambriento y ustedes no me dieron de comer. Estuve sediento y no me dieron de beber. Fui un extraño y no me tomaron y me llevaron a su casa. Estuve desnudo y no me arroparon. Enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también le contestarán a él diciendo: Señor, ¿cuándo nosotros le vimos a usted hambriento o sediento o como extraño o desnudo o enfermo o en prisión y no le sirvimos a usted? Entonces él les contestará a ellos diciendo: De cierto os digo a ustedes, así como no se lo hicieron a ninguno de estos pequeños de mis hermanos, no me lo hicieron a mí. Y estos serán echados en el castigo eterno, pero los rectos a la vida eterna. So until next time, this is Apostle Yeshurun saying goodbye, friends. Hasta la próxima, me despido, mis amigos. You have heard the messenger of the Lord with Apostle Yeshurun. For more information on this program or the Plain and Simple Truth Ministries, you may email us at Yeshurun, Apostle of the Lord, at AOL.com. This has been a Plain and Simple Truth Ministries presentation.